después de haber recorrido la isla bonita, la famosa isla de Madonna, A mí se me empieza a acelerar el corazón. sí, estamos regresando al estacionamiento, donde lo dejamos. Ahí, sí, ahí está. Ahí está. Porque nos dijeron que todo el mundo nos habló de la ciudad de Belice, que era peligrosa. De hecho, donde la habíamos querido dejar antes de Motorhome, no pudimos, obviamente está en un estacionamiento cerrado. Y acá había un comentario en la aplicación que usamos, que habían encontrado el Motorhome todo revuelto y demás. Así que tengo un corazón que me da Camil, por lo menos estoy viendo, empiezan a las dos ventanas, está todo bien. Nuestro home está. Vamos a chequear que esté todo bien. Bueno, las 5 cubiertas están. El vidrio de ahí está todo bien. Creo que está todo bien. Puerta cerrada. Ay, qué... ¿Cómo me veo las pulsaciones acá? No sé, pero a mí me pasa siempre lo mismo. Es como cuando uno está allá se olvida. 115 me está marcando el... No, todo bien. Todo bien, todo bien. ¡Yujú! Casita. 100% bien. ¡Qué alegría! Para los que no hayan visto el video anterior, les contábamos que Ciudad de Belice es la ciudad más grande del país, con 60.000 habitantes aproximadamente. Antes, hace muchos años atrás, era la capital del país. Fíjense, acá están todos los barcos. Que Dentro de 200 metros, tu destino estará a la izquierda. Desde acá salen las embarcaciones para ir a Los Cayos. Dice Santi, ¿cómo se ve el color del agua en una pared? O sea, muy habilidoso el que pintó tapialito o tapialcita, nunca sé cómo se dice, de color turquesa que parece. De todas maneras, el color del mar está muy lindo. Es que está muy parecido al colorcito de... Miren allá atrás. Antes de irnos decidimos hacer toda esta vuelta por acá, por la costanera, porque habíamos pasado el otro día cuando estábamos buscando estacionamiento. Se veía muy lindo, pero como estábamos a las corridas, porque no queríamos perder el ferry, queríamos quedarnos tranquilos en donde íbamos a dejar la camioneta, no pudimos recorrerlo, filmar mucho, así que decidimos volver a pasar. Está muy linda toda esta costanera, la verdad. Miren, y se ve que hay un plan de hacer un causeway como hicieron en Panamá. Va a estar muy lindo. Esta se ve una zona mucho más hotelera. Fíjense las construcciones. Estamos despidiendo de Ciudad de Belice. Ustedes saben que evitamos siempre estar en las ciudades grandes, pero debo decir algo. Con todo lo que habíamos leído en internet cuando estábamos planificando el viaje acá por Belice, con la visita a San Pedro, a Los Cayos y demás, veníamos preparados para encontrarnos con algo totalmente distinto a la experiencia que nos llevamos acá de la ciudad. Sin duda que, obviamente, como en todos lados, siempre hay que tener cuidado, y sobre todo en las ciudades grandes, porque hay más población. Pero la verdad es que nos pareció una ciudad re linda, o sea... relativamente tranquila por ser la ciudad más grande del país. Digamos, es muy raro que la ciudad más grande de un país tenga 50, 60.000 habitantes. Así que se vio, o sea, estuvimos poco tiempo, pero súper tranquilo. Con esto no estamos diciendo que no pasen cosas y que uno no deba tomar recaudos, pero vuelvo a decir, veníamos preparados para lo peor y nos llevamos una imagen muy linda de la ciudad. Ya estamos en la ruta de nuevo con dirección hacia el norte y fíjense, la ruta va costeando el río Belice. Qué lindo el paisaje. ¿Ansioso por lo que se viene? Muchas cosas se vienen, muchas cosas. Hola. Yes, sir. Hi. Hi. Driver license, please. Good Yeah. afternoon. Good afternoon.
argentinos. ¿A dónde vas? ¿A Chetumal? Sí, vamos para México. ¿Cuántas chicas llevas allá adentro? Una sola y muy linda acá. ¿La poderosa? Bueno, gracias. Hasta luego. Bien, está bien. Miren ese cartel que ya nos anuncia que estamos muy cerquita de México, pero todavía no vamos para allá. Vamos a ingresar a una ciudad que se llama Orange Walk. Hemos llegado finalmente a Orange Walk. Miren dónde hemos estacionado la jacuneta. La hemos pegado al agua, básicamente. Esto es volver a la realidad. Como les contamos en los videos anteriores, acá en Belice ha hecho mucho calor. Por suerte estuvimos los últimos días en hotel en la isla de San Pedro. Anteriormente nos vimos en la necesidad de reservar un lugar para dormir porque hacía mucho calor. Así que vamos a ver cómo nos va esta noche. Tratamos de estar acá a que corra mucho aire. La verdad que el lugar está hermoso. Corre una brisita linda por momentos, lo cual refresca. Vamos a ver cómo nos trata la tarde y la noche del día de hoy por acá. Cuando nosotros contamos que hace calor, yo les voy a mostrar para que digan que no es que somos unos quejones. Hacen 35 grados, sensación térmica de 42 grados. ¿Y la mínima para hoy, como para ir palpitando la noche? A las 8 de la noche, ponele, 29 grados. Buen día, jacuneros, son las 7 de la mañana. Miren lo que es este paraíso de lugar. Hemos venido al Gran Mestizo, es un complejo, ahí voy a dar vuelta a la cámara para mostrarles. Miren qué belleza de lugar, el río acá al lado, es un complejo de cabañas, miren lo que es esa pileta. Tenemos acá la jacu y hemos venido acá porque desde este lugar salen las excursiones al increíble lugar que vamos a ir a visitar acá en Belice. Es un lugar al que se llega navegando, vamos a navegar por este río. Ya le vamos a estar contando mucho más, pero ese es el motivo por el cual estamos acá. Este lugar está divino para venir a pasar unos días. Hay cabañas, diferentes opciones para hospedarse, un restaurante que ahora se lo vamos a mostrar que está muy lindo también. Antes de salir a hacer la excursión, vamos a desayunar y arrancamos este gran día. Ya estamos listos para hacer la última actividad que vamos a hacer acá en Belice. Como les hemos venido contando en episodios atrás, cuando estuvimos por Honduras, por El Salvador, por Guatemala, toda esta zona acá estaba habitada por la civilización maya hace muchos años atrás. Entonces acá en Belice hay muchísimas ruinas que uno puede ir a visitar. Lo que tiene la particularidad es que la gran mayoría están bastante más alejadas, digamos, no son de tan fácil acceso y para muchas de ellas se debe navegar por el río para poder ir a visitarlas. De todos los sitios que hay para visitar, decidimos ir a conocer Lamanai, que es uno de los más famosos acá, uno de los más grandes, y se sale desde acá, desde Orange Walk, donde estamos en estos momentos, y lo vamos a hacer con el Gran Mestizo, que como les mostraba Santi, ellos además acá tienen hotel, restaurante, salen los tours desde acá, tienen un costo de $60 y que eso te incluye el traslado, el guía, el almuerzo y la entrada al sitio arqueológico. Este es el río Nuevo, que es desde donde nosotros vamos a navegar. Me llamó mucho la atención estas plantas. Había visto muchas veces fotos donde se veían las hojas así, pero no sabía que era una planta acuática. Me llamó muchísimo la atención. Y tal vez se pregunten qué hacemos con estas camisas, pero bueno, son 8:30 de la mañana, hacen 38 grados de sensación térmica, hace mucho calor y hay que protegerse bien del sol, como ya hemos venido contando. Así que lo ideal siempre es usar ropa larga que te cubra, que te proteja, y además, como vamos por una zona más selvática, hay muchísimos mosquitos, insectos, así que hay que protegerse y cuidarse mucho. De hecho, uno ve a la gente local, a los que viven acá, que están todo el tiempo con este tipo de camisas, bien con ropa cubriéndose todo el tiempo para protegerse. Ya estamos en la lancha, vamos a tener 1 hora de navegación hasta llegar al lugar. Lo bueno es que navegando está fresquito. Recién estaba hablando con los chicos y me contaban que si bien hace siempre calor, este calor no es normal. O sea, en esta época debería estar más fresco, con más lluvia, y decir que está haciendo más calor que incluso en verano, que es entre abril y agosto, que es la época más calurosa,
que estos días está tremendo. Así O sea, nos hemos ganado la lotería. Estamos pasando por una planta de procesamiento de caña de azúcar. Te das cuenta que es la única que hay acá en toda la zona norte de Belice. De hecho, esta ciudad es conocida como Sugar City, ciudad del azúcar. Estaba en los carteles cuando ingresamos y también lo vi en las placas de los vehículos que decía Sugar City. Después de unas 2 horas y media de navegación, hemos llegado, vinimos muy tranquilos, muy despacio, viendo un montón de especies animales. Por ejemplo, vimos cormoranes, también estuvimos viendo algunas plantas que eran bastante raras. Una se llama banano orchid, como orquídea de bananos, creo que esa sería la traducción en español, porque eran todos como unos plátanos o guineos que le llaman acá. Y después también vimos otra planta que esa me dio un poquito de impresión, snake cactus, o sea, un cactus de serpiente, porque cuando uno los ve son todos finitos, largos y colgando en las plantas, así que te dan la sensación de ser ese animal que no me agrada mucho. Y también, por último, vimos unos murciélagos muy chiquititos, que es la primera vez que vimos así, porque hemos pasado por algunas cuevas donde están ahí, pero estos estaban apoyaditos en un árbol. Vimos otro pájaro, que vamos a poner el nombre acá porque no recordamos el nombre, pero nos decía el guía que era muy especial verlo y tuvimos tanta suerte que vimos 3. Acá encontramos 2 árboles súper importantes. El guanacaste, lo usaban para hacer canoas, porque miren el tronco que tiene y nos contaba que es una madera resistente y liviana. Y el rubber tree, es el árbol, rubber es goma, que usaban los mayas para hacer la pelota, para su famoso juego de la pelota, que nos dijo que ya nos va a contar un poco más de eso. Miren esta planta, nos explicaba el guía y nos llamó mucho la atención la forma que tiene. En inglés es conocida como give and take, porque dice que esto es tan doloroso, digamos, o sea, si uno lo toca, que te pincha y es tan doloroso, que no hay medicamento que te quite el dolor, sino que uno tiene que venir, cortarla a la mitad, o sea, cortar la planta, con la resina que tiene dentro uno se lo pone en la herida y eso es lo que te saca el dolor. Y nos explicaba que por la forma que tienen, ven que son como si fuesen tipo escarbadientes, es lo que los mayas usaban para atacar. Dice que se ve muy bien en la película Apocalipsis, entonces que usaban eso para como cerbatanas para atacar y nos llamó muchísimo la atención. Estamos a la par de un edificio y hemos encontrado huesos. Parece que son huesos humanos que todavía están acá. Similar a lo que estábamos viendo en Tikal, tenemos acá lo que es como la plaza principal. Nos contaba el guía que hay un montón de templos que aún no han sido descubiertos. O sea, ahí tenemos una montaña, ahí se está como a medio descubrir. Acá, todos esos son templos que aún no han sido descubiertos, valga la redundancia. O sea, se saben que están, pero no han sido destapados. Esa sería la palabra. Y acá tenemos uno, no es el principal, pero es uno de los más imponentes. Es el Templo del Jaguar, también muy similar a lo que estábamos viendo en Tikal.
acá, esa construcción que tenemos acá es la figura del jaguar y siempre esa figura se repite de los dos lados, el izquierdo y el derecho, del lado del templo. Tiene aproximadamente unos 80 metros de altura y nos explicaba que este es el único que está habilitado para subir. Así que vamos a ir hasta la cima. Otra cosa a tener en cuenta de acá del templo es que ha sido reconstruido. Estuvimos viendo unas fotos de cuando lo descubrieron y si uno lo ve ahora, nada que ver. Esas partes que se ven ahí, que están bien blancas, es porque todo eso se fue reconstruido. Los escalones son bien estrechos. O sea, con suerte me entran los dos pies así de costadito y si uno pone el pie así, entra justo, así que hay que subir con cuidado. ¿Qué tal la vista? Espectacular. Ya me imagino al dios maya acá proclamando. Ahí se ve la laguna por donde veníamos navegando, digamos, o sea, porque el río llega a esta laguna. Y esta es la vista desde el templo, desde arriba. Todo esto fue descubierto en el año 1977, así que es bastante nuevo. Y por lo complejo que es llegar hasta acá, está muy bien conservado. Recién nos contaba que hay una manera de venir en tu propio vehículo hasta acá, pero que es muy lejos. Entonces, o sea, la forma más fácil y rápida de venir es navegando por el río. Por ahí a lo lejos se alcanza a divisar apenas otro templo que es el principal, si no me equivoco. Y otra cosa que nos explicaba el guía es que este templo no era usado para sacrificios, sino que el dios venía, se subía acá y sin gritar, simplemente con el eco, se dirigía a su pueblo que ahí abajo, digamos, era el punto de reunión. A mí me cuesta mucho imaginarme cómo era esto cuando estaba habitado por los mayas. Dice que acá vivían 60.000 personas, se estima, en este lugar, y que lo único que queda son los templos, pero era, o sea, imagínense 60.000 personas, o sea, una ciudad completa de... Ciudad de Belice tiene 60.000 personas. Otra cosa que nos explicaban es que se estima que hay 700 templos aún sin descubrir, pero, digamos, o sea, saben eso porque lo vieron con satélites desde encima. Y cuando uno mira el mapa, estás muy cerquita de lo que era Tikal, bueno, Cobá, Chichén Itzá en México, digamos, está todo muy cerca. De hecho, cuando uno busca para recorrer sitios arqueológicos mayas acá en Belice, hay un montón. Este, como les contábamos al principio, es uno de los más famosos, pero estaban constantemente en contacto con las que hoy conocemos que están en otro país, digamos, sería Guatemala, México, Honduras, El Salvador y demás. Y recién le preguntábamos cómo era esto, porque hoy, o sea, es selva, estamos caminando entre la selva, y nos contaba que no había ningún árbol, incluso todo lo que vemos de césped, muy lindo pero lejito, era cemento, digamos, eran piedras. Entonces, lo que vemos hoy es muy distinto a lo que era en su momento. Como contaba Caro recién, todas estas montañas que se ven son montañas de piedras que eran templos. Miren acá un poco lo que les contábamos recién, esta montaña de piedra, ahí se ve la gente trabajando para reconstruirlo. Así que imagínense esto, que cada montículo de tierra haya sido un edificio. Hemos llegado a una de las partes más famosas de todos los sitios arqueológicos, que es donde se jugaba a la pelota. Este es bien pequeño. En este sitio acá en los laterales es donde la gente se paraba para poder ver el partido y jugaban 4 jugadores, 4 personas de cada lado. La particularidad que tiene es que el juego se hacía solamente con los hombros, la cadera y digamos esta zona de el pecho. No se podía tocar ni con las manos ni con los pies y había que de esta manera embocar la pelota acá en el centro de, digamos, en el medio de esta piedra, y acá había un hueco que ahora está tapado y la creencia indicaba que el ganador iba con el dios y el perdedor se iba a lo que se consideraba como el infierno. Y otra particularidad es que la bola era de hule, pero pesaba entre 9 y 8 libras, que son 4 o 5 kilos. ¡Wow! Es un montón, así que imagínate. ¿Cómo era para comer el movimiento que hacían? A ver. Para que me estoy pegando con la cámara, así que no puedo. ¡Wow! Miren el tamaño que tiene este templo. Es el High Temple, el más alto de todos, pero es impresionante, no se puede subir. Miren las decoraciones que tenía ahí. También tiene partes reconstruidas, pero todo esto, miren lo que es. Qué
espectáculo. Yo recién le preguntaba porque me genera intriga. Únicamente esto era para subir, o sea, no es que eran construcciones que o entrabas y hay algo adentro o algún, no sé, pasadizo, algo, no, nada. Es simplemente un edificio de piedras donde subían ahí arriba. Wow, esto es lo más impresionante que yo he visto como templos. Creo que acá uno toma magnitud de lo que era esto realmente. Mirá lo que es. Es impresionante, este se llama Templo de las Máscaras. Igualmente nos contaba recién el guía que no son originales, que fueron reconstruidas. De que es fibra. Wow. Pero parece, o sea, está muy bien hecho. Y qué bueno porque, bueno, como hemos venido contando ya en un montón de otros sitios, en muchos ya no se aprecian las figuras originales. Entonces, en este sentido, la restauración y poder verlo así, la verdad es que está bueno porque te ayuda a tomar magnitud de las construcciones que tenían en aquel entonces. Vamos a probar el famoso rice and beans, o arroz con frijoles, que es plato típico acá en Belice. Pollo. Y acá esto es como un salpicón con papa, mayonesa. ¿Cuál le decís salpicón? ¿Salpicón o crema rusa? Para mí es ensalada rusa. Sí, ensalada rusa, no crema rusa. Plátano. Para completar. Acá tenemos una toalla con todos los departamentos de Belice y estuvimos en Cayo, estuvimos en Stann Creek, después en Belice, en Los Cayos, acá. Ahora estamos en Orange Walk y después vamos a pasar por Corozal. Ya terminamos de comer. Caminamos 1 hora y media. Fueron 2,5 kilómetros aproximadamente la caminata. La verdad es que para que lo tengan en cuenta, el sitio es más bien pequeño porque visitamos 3 templos, el del Jaguar, el templo principal y el templo de las Máscaras, pero la verdad es que todo el conjunto de la actividad está muy bueno porque venís navegando, ves animales, el guía te va contando, te va explicando la visita al sitio, el almuerzo que está incluido y ahora ya estamos para emprender el regreso hacia la ciudad de Orange Walk. Acá ya estamos frente a la laguna, es súper transparente el color del agua y acá hay muchísima arena. La verdad que está muy lindo este lugar. Vamos a poner un mapita acá, pero estamos bien metidos en el corazón de Belice. Así que ahora ya estamos para subir a la lancha de nuevo. Y después de tan hermoso tour y con 42 grados de sensación térmica, esto es la mejor forma de continuar este caluroso día acá en Belice. Vení, porque no sabes lo que es. El agüita esta. ¡Qué placer! La única manera de pasar este calor. 42 grados de sensación térmica, de nuevo. O sea, 37 hacen y hacen 42 de sensación. O sea, yo creo que me deja tranquila, entre comillas, de que dicen que este calor no es normal y decís, bueno, ok, entiendo que la gente no vive con este calor todos los días. Si no, no sé cómo hacen. O sea, Bueno, último desayuno acá en Belice. Orlando de Gran Mestizo, nos estuvimos haciendo la excursión el día de ayer. Nos invitó a desayunar antes de irnos y nos trajo para que probemos estos tacos que dice que son típicos de acá, de Orange Walk, y que todo el mundo viene a probarlos. Es una masa de harina de trigo rellena con pollo y arroz. acá también viene esta que dijo que pica y esta que no pica. La que no pica. No me quiero ni imaginar la que pica. ¿Qué tal están? Muy rico, muy sabroso. Es pollo como desmenuzado con arroz. Miren, ese es el relleno y nos contaba que hoy en día es como son muy famosos en el país estos tacos, que en el resto de las localidades están intentando copiarlos, digamos. O sea, venden en las taquerías, aparece el cartel que dice tacos de Orange Walk. Está muy rico. Última carga de combustible en Belice. Y última carga de combustible en Centroamérica, mi amor, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué locura! Quería contarles algo que me pareció súper curioso. Como les habíamos contado en el primer video, o el segundo, ya no recuerdo, de Belice, el que hice mención a que había mucha disputa entre Guatemala y Belice, pero creía que simplemente era una cuestión, como pasa en un montón de países, que A habla mal de B y B habla mal de A y se llevan muy mal, y creía que todo había quedado ahí. Pero
Recién mirando el mapa, viendo hacia a dónde estamos yendo, me di cuenta, fíjense en Google Maps, vamos a poner una foto acá, un videito, para que vean con detalle, pero que toda la línea del limítrofe de Belice está en línea punteada. Eso significa que los límites territoriales no están definidos aún en lo que respecta al límite entre Belice y Guatemala. Y me puse a buscar información, lo más actualizado que encontré fue del año 2022, y es que presentaron en la Corte de La Haya esta disputa territorial porque Guatemala está reclamando el territorio de Belice. Así que veremos en unos años qué pasa y cuáles serán las resoluciones, pero no quería dejar de compartírselo. Y esto aplica también para cada vez que vean en Google Maps que la línea entre un país y otro no está continua y está de manera punteada, es porque hay una disputa territorial. Estamos ingresando al último distrito, que es Corozal. El último distrito de Belice. Miren qué cerquita que estamos de México. Ese es el límite con México. Y acá tenemos la frontera con Guatemala, que es lo que les estaba contando. Miren la línea punteada y arriba línea continua. Y ya estamos transitando los últimos kilómetros, no solo de Belice, sino que de Centroamérica. Así que queremos aprovechar a hacer un repaso de lo que fue toda nuestra experiencia estos últimos días acá en Belice y en América Central. Que me re emociona decir que estamos llegando a Norteamérica. Es una locura, una locura. Nos gustó muchísimo la experiencia que vimos en Belice. La gente súper amable, muy buena onda. Pese que habíamos leído algunos blogs que decían que la gente acá, que se notaba el choque cultural y que la gente no era tan amable como el resto de Centroamérica. Sí, que eran como más distantes, y la verdad es que nosotros no sentimos nada de eso. Nos llevamos de las mejores impresiones acá en el país, y bueno, encima tuvo el plus, como les veníamos contando en los videos anteriores, esa cosita de estar pensando ya en un nuevo idioma, hablar en inglés, todo fue como decía Santi, la previa para Estados Unidos y Canadá. Recomendamos sumar Belice al plan si vienen a recorrer Centroamérica. Es un país chico, así que quizás con una semana alcanza para recorrer los puntos más turísticos del país, pero vale la pena sumarlo al itinerario. Estamos a 8 kilómetros de empezar una nueva etapa en Hakuna Matata por el mundo. Y con respecto a Centroamérica, la verdad es que me parece increíble todavía ver dónde estamos, lo lejos que estamos de nuestra querida Argentina, cómo llega a su fin esta segunda etapa, que es una mini etapa dentro de todo lo que es el Proyecto América. Mezcla de sensaciones, ¿no? Llega al final la etapa de América Central, pero ya estamos por empezar la última etapa de este proyecto. Es como una mezcla en la panza de un montón de emociones, súper felices de cómo culmina esta etapa por América Central. Nos encantó haberla recorrido con nuestro motorhome. Era algo que siempre decíamos y lo veíamos tan lejano, era como el día que llegamos a Centroamérica, y acá estamos y acá se termina. Nos habían hablado muchas cosas negativas respecto a la inseguridad, a problemas entre países y cosas así. Lo que pudimos vivir nosotros es que siempre el país vecino, sea el que sea, habla mal del otro y que no vayas acá por esto, por lo otro, bla bla bla. Creo que fue una constante en todos los países el tema de la seguridad, que todo el mundo hablaba mal de la seguridad del otro. Creemos que en todos lados, obviamente, que hay que tener recaudos y cuidado, en algunas ciudades más que otras, en las ciudades grandes sobre todo, pero creo que hay que desmitificar un poco todo lo que se habla de Centroamérica. Realmente se puede venir a recorrer y hacer turismo. Hemos visto un montón de turistas viajando de manera normal, de vacaciones, en hoteles, así que nada, nosotros nos llevamos una impresión, la verdad que muy buena. Vivimos experiencias fabulosas, no vamos a entrar en detalle, hay un montón de videos que pueden ver de nuestro paso por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Estos episodios de Belice que están llegando al final, los tenemos recorrido por 7 países espectaculares, en cada uno vivimos algo diferente. Lo que sí podemos decir es que respecto a la cultura, por ahí veníamos con llegamos a Centroamérica como con la expectativa de que hubiera más diferencias entre Sudamérica y Centroamérica para vivir cosas nuevas, y la verdad es que más allá de que cada país tiene sus particularidades, lo que podemos ver es que la cultura latinoamericana es muy parecida en líneas generales, en costumbres, en
comidas. La así calidez de la gente también, la verdad que la gente nos ha tratado tan bien en todos estos países que no hemos tenido nada, un hecho puntual con nadie con que nos haya disgustado con alguna persona, nada. Fue súper amable todas las personas con las que tratamos acá en Centroamérica. Así que ojalá que no se dejen llevar por malos comentarios, puedan venir a vivir su propia experiencia, ya sea en Centroamérica o en cualquier lugar del mundo. La verdad es que ha sido una alegría enorme haber recorrido todo esto y haber vivido nuestra propia experiencia. Veremos ahora con qué nos encontramos en México. Culturalmente sigue siendo Latinoamérica, pero ya está en América del Norte, así que bueno, últimos kilómetros acá en Centroamérica, acompáñennos a la frontera con México, a la frontera para arrancar la próxima etapa de este proyecto. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte los videos que se vienen por Norteamérica. Estoy muy emocionado por llegar a Norteamérica. Sí, con mucha ansiedad, como cada vez que vamos a hacer un cambio de etapa o vivir algo nuevo, así que... Porque aparte Alaska está más cerca que nunca, nos quedan 3 países. Pocas fronteras, pero muchos kilómetros igual, así que cálmense, no es que mañana cruzamos a México y ya llegamos a Alaska, hay mucho por delante, gente. Gracias por acompañarnos en esta etapa por Centroamérica. Nos vemos en un próximo video en Norteamérica. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante.